y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Wow, no entiendo nada, pastor, ahora se lo voy a explicar. El tema de la carta de Pablo a los romanos es el evangelio y sus implicaciones. Recuerden que el evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias que carecen de sentido si primero no conocemos las malas noticias. El apóstol Pablo, desde el capítulo 1 al capítulo 3, viene destruyendo toda autojusticia humana. Si usted lee, él nos está enseñando que la ley y la justicia humana no son suficientes para alcanzar el reino de los cielos. Y Él está quitando el velo de nuestros ojos para que nosotros podamos ver y entender que no somos tan buenos como nosotros creemos que somos. Esto es lo que Pablo está haciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, por eso leímos el 21. Él nos da un pantallazo de lo que es la condición humana en la presencia de Dios. Si ustedes han leído y recuerdan el capítulo 6 de Isaías, Isaías se espantó cuando vio la gloria de Dios. Dijo: ¡ay de mí! Porque siendo hombres de labios inmundos y que habito en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Se espantó porque se topó con la gloria de Dios, y al toparse con la gloria de Dios se topó con su condición. Él reconoció que no era digno de estar frente a la gloria y la presencia y la santidad de Dios. Y lo primero que tiene que entender alguien que se acerca al evangelio es comprender y entender lo perdido que está y que no existe forma alguna de alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, puesto que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Y leímos que no hay justo ni siquiera uno, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pantallazo que Pablo nos presenta desde el capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, no es muy alentador, no es muy agradable, porque Él nos está haciendo ver como en un espejo lo malo que nosotros somos, los pecadores que nosotros somos. De hecho, en Proverbios dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Lo he dicho hasta el cansancio, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. El propio apóstol Pablo decía: queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero hacer por el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué esperanza tenemos los cristianos? Pablo nos muestra que toda la raza humana ha sido declarada culpable en el tribunal de Dios. Por ende, Pablo resume todo y dice que estábamos perdidos, sin Cristo, sin gloria. ¿Y qué dice en el capítulo 2, versículo 19? Yo se lo leo. Desde aquí, él dice: y confiás que, estoy en Romanos capítulo 2, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz
a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Escuche, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El apóstol Pablo está diciendo, muchachos, muchachas, no basen su cristianismo en sus obras ni en seguir la ley. Porque ni sus obras son suficientes y ninguno de ustedes, y por supuesto yo, ninguno en el mundo es capaz de cumplir toda la ley. Así que él comienza a resumir. Es más que obvio que Pablo está tratando de echar por tierra todo vestigio de autojusticia humana. El ser humano se justifica. Yo no soy tan malo. Yo nunca maté. Nunca estuve preso. Es más, le preguntás a la gente y si Dios viene que yo me voy al cielo porque yo soy bueno, te dicen. Y de buenas intenciones está lleno el infierno. Él echa por tierra, pero antes de darnos la buena noticia, de dar a conocer el evangelio, él necesita destruir nuestra autojusticia humana. Es decir, él necesita que nosotros entendamos que sin Dios y sin Cristo estamos totalmente perdidos y somos incapaces de llegar al cielo. Porque el puente que se rompió cuando Adán y Eva pecaron fue restaurado por Cristo y solo se puede llegar por ese puente, aunque muchos digan que todas las religiones llevan al cielo. Nosotros no seguimos una religión, seguimos a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Me sigue hasta ahí? Nadie que no comprenda ni entienda lo perdido y condenado que estaba podrá aceptar lo que Dios nos ofrece por gracia. Nadie que no entienda puede aceptar eso. Pablo está tratando de hacernos comprender que todo lo bueno que creemos ser y decimos ser, sencillamente no sirve para nada delante de la justicia de Dios cuando se trata de que Dios nos acepte en su presencia. Espiritualmente hablando, estamos en bancarrota y no podemos, bajo nuestra propia justicia, estar frente a un Dios que es totalmente santo y totalmente justo. Porque Dios es santo, pero también es justo. No nos gusta. Todos queremos un Dios bueno y santo. Pero no tenemos la idea de que Dios es justo. Y Dios es totalmente justo. Capítulo 3, versículo 19 y 20, antes de lo que leímos, dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Cierren la boca. Ni se les ocurra autojustificarse, ni se les ocurra depender de sus obras, porque sus obras y su autojusticia no son nada delante de Dios. Ay de nosotros si nos autojustificamos en nuestras propias justicias, como hacían los fariseos, que querían cumplir toda la ley y colaban el mosquito y se terminaban tragando el camello. ¿Me sigue hasta ahí? Esto se va a poner tan bueno. Las personas dicen, yo no soy tan malo, yo soy bueno, hay peores que yo. Sí, hay peores y hay mejores que vos y que yo. No somos el ombligo del mundo, ¿eh? No somos la última Coca-Cola del desierto. No somos tan importantes como nosotros creemos que somos, ¿eh?
Ahí está la ley. La función de la ley es demostrar nuestra pecaminosidad y dejarnos callados frente a la justicia de Dios. Porque ¿quién se va a atrever a decir que merece algo de lo que tiene? Yo no merezco nada de lo que tengo. Todo es por gracia. Todo es por misericordia. Yo merecía el castigo eterno. Estaba condenado, muerto en mis delitos y pecados. Y por gracia hoy tú y yo somos salvos. Y esto no es de nuestro, es de Dios, que nos amó y nos justificó a través de Jesucristo. No somos tan buenos como creemos, ni tampoco tan inocentes, ¿eh? La ley destruye todo vestigio de autojusticia humana. Pero gracias a Dios, aleluya, llegamos al capítulo 3, versículo 21, y el panorama cambia para nuestro bien. Radicalmente da un giro de 180 grados. Del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, Pablo se encarga de destruir toda autojusticia humana y de demostrarnos que nuestras obras no sirven para nada. Pero ahora comienzan, miren, los peros de Dios. Pero ahora, si uno lo está escuchando a Pablo del capítulo 1 al versículo 3, versículo 20, dice, ¡ay! Y él dice, tranquilos, tengo una buena noticia. La buena noticia del Evangelio. Pero ahora, escuche, desglose, subraye, comprenda. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué es aparte? Aparte. Ahora, antes tenían la ley y por la ley nadie podía justificarse delante de Dios, porque no existía ningún ser humano, hombre o mujer, que fuese capaz de cumplir toda la ley. Pero ahora, Marcelo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Así que podemos ver que aquí cambia todo, desde el versículo 21 al 26. Es la noticia más grande que algún ser humano alguna vez pudo haberle dicho a la humanidad. Es una gran noticia. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios había dado la ley 613 simplemente para enseñarle al hombre que a través de la ley nadie podía ser salvo, porque Santiago dice que el que transgrede un punto de la ley, transgrede toda la ley. Es como una cadena de 613 eslabones. Si usted rompe un eslabón, no solo rompe el eslabón, sino que daña toda la cadena. Así que él dice, tranquilos muchachos, le he dado como entre un gorro del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20. Pero ahora les traigo una buena noticia que es aparte de la ley. ¿Cuál es esa buena noticia? La justicia de Dios. La justicia de Dios es mejor que la autojusticia humana, ¿verdad que sí? Y algunos dicen, tú eres justo, Señor, hazme justicia, yo quiero tu justicia, yo no quiero la justicia, yo quiero la misericordia. Pero necesito la justicia de Dios, que no es mi justicia para ser justificado delante de Él, porque para estar delante de la presencia de Dios yo necesito estar justificado. Y no justificado con la justicia humana, ni con mis obras, sino con otra justicia, que es igual en gloria, igual en poder, igual en autoridad, igual en presencia, y esa justicia se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Esto se va a poner tremendo. Yo insisto, si usted sale de aquí comprendiendo esto, no se aparta nunca más del Evangelio. Pero ahora, ese pero lo cambia todo. Es la noticia más grande, es para saltar, Noelia, como becerro de la manada. Es para ponernos a correr de alegría. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por la ley. Pero ahora, aparte de la ley,
Les traigo una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Hay una justicia que te justifica, que es mejor que tu justicia humana. Porque tu justicia humana y mi justicia humana y tus obras y mis obras no sirven nada delante de la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Lo que Pablo va a declarar desde el versículo 21 es para alegrarse realmente. Como dije, se considera el mismo corazón de la Biblia. En estos 6 versículos Pablo va a resolver el dilema de la salvación. ¿Cuál es el dilema? E intentaremos llegar al final de este mensaje resolviendo ese dilema. ¿Cuál es el dilema? ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos manteniendo su justicia? Ese es el dilema. ¿Qué hacen los jueces? Condenan a los culpables y absuelven a los inocentes. Bueno, al menos debería ser así. Aunque hay jueces corruptos, pero esa es la tarea del juez. Condenar al que es culpable y dejar libre al que es inocente. Entonces, ¿cómo es que el único juez justo, que es absolutamente justo, en todo el universo, nos declara inocente en su tribunal, si al mismo tiempo el apóstol Pablo se ha encargado y ha demostrado ya que nosotros somos culpables? ¿Cómo Dios hace esto? La respuesta. 2 puntos. La única forma en que Dios podía aceptarnos en su presencia es que Él mismo nos proveyera la justicia que su justicia demanda. ¿Cuántos dicen amén? Era la única forma. Porque para estar en la presencia de Dios hay que ser igual de justos que Él. ¿Cómo Dios hace esto entonces? Pablo nos dice que Dios ha hecho un despliegue de su justicia en el Evangelio, la cual es aparte de la ley. Versículo 21, lo leemos otra vez. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En medio del panorama sombrío que Pablo da en los primeros capítulos, mostrándonos la condición humana y habiendo declarado que en el mundo no hay justo ni siquiera uno, ahora Pablo nos da la noticia de que Dios, en su gracia, ha decidido hacer un despliegue de su justicia al otorgarnos esa justicia que es aparte de la ley. Por eso Jesús le decía, muchos profetas quisieron ver lo que ustedes están viendo, porque ellos se regían por la ley, pero la gracia un día llegó al Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento, y Juan el Bautista lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en hebreo se encarga de decir que la sangre de las becerras, de los machos cabríos, de los carneros no podían quitar el pecado, solamente los cubrían. Pero ahora Juan se encarga de decirle a los que están allí, y cuando él está bautizándolo, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Ahora Pablo nos da la noticia de que Dios en su gracia, aparte de la ley, nos despliega su justicia. La ley en el Antiguo Testamento contenía mandamientos, rituales, ceremonias. Sin embargo, Pablo nos dice que la justicia que Dios ha desplegado aparte de la ley no tiene nada que ver con esas cosas. Aún en día, hoy, hay pastores, iglesias, cristianos que siguen rigiéndose como si estuvieran en el Antiguo Testamento, que creen o creemos que podemos hacer algo para merecer la justicia, la justa justicia de Dios, y realmente no podemos hacer nada.
fue en su gracia y en su misericordia que ahora, versículo 21 del capítulo 3, aparte de la ley, Dios hace un exuberante despliegue de su justicia y misericordia y se la otorga al ser humano para que por fe, Habacuc capítulo 2 versículo 4, el justo vivirá por la fe. Todo aquel que se allega a Jesucristo ya no está atado a la ley, sino ahora vive por gracia y misericordia de Dios. Porque por gracia tú y yo hemos sido salvados. El evangelio hay que comprenderlo, hay que entenderlo. Esta justicia no tiene nada que ver con lo que tú y yo podamos hacer, porque es aparte de la ley. Porque si dependiera de nuestra obediencia a la ley, no habría esperanza ni salvación para ninguno de nosotros, puesto que nunca hubo ni habrá una sola persona en el mundo capaz de obedecer esa ley desde que nace hasta que muere, y esto es lo que exigía la ley. Como dijimos, Santiago decía que si transgredimos un punto, transgredíamos toda la ley. Ahora bien, la ley no es mala. Los hombres hacen leyes. Nosotros si pasamos a más de 60 en un semáforo y nos multan, el semáforo fue el malo, fuimos nosotros que pasamos. La ley no es mala. La ley era buena. La ley era buena. Los malos somos nosotros, que en nuestra naturaleza caída somos incapaces de cumplir toda la ley. Podemos comprender entonces que la salvación jamás podría ser obtenida por cumplir la ley. Dios 1, fariseo 0. Ya en el Antiguo Testamento los profetas sabían que la ley era imposible de cumplir. Para eso fue dada, para que el hombre entendiera que no podría salvarse por cumplir la ley. No necesitamos la ley, necesitamos la justicia que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora en este punto, como decía el Espíritu, ¿quién podrá ayudar? Porque si vemos la majestuosidad, la justicia, el poder, la presencia de Dios, y nosotros decimos, yo no puedo estar de pie delante de Dios. A Moisés solamente se le permitió ver sus espaldas, escondiéndose en la hendidura de una roca, porque Dios dijo, no me verá hombre alguno y vivirá. ¿Cómo es que nosotros, cuando cerramos nuestros ojos y estamos adorando, y ahora que estamos predicando, estamos en la mismísima presencia de Dios y no somos consumidos? Porque aparte de la ley, nos fue dada otra justicia, que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es aparte de la ley. Porque como le gusta a Matías, yo conozco los versículos que le gusta a casi toda la congregación. Así si algún día usted me dice, a mí me gusta este versículo, yo lo voy a usar en algún sermón. Como le gusta a Matías, por su misericordia es que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, nunca decayeron sus misericordias. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces ahora en este punto, ¿quién podrá ayudarnos? Un ejemplo sorprendente de cómo en el Antiguo Testamento se nos muestra esto está en el Salmo 31, versículo 1, búsquelo por favor. David, Salmo 31, versículo 1, ya va a aparecer en la pantalla. Antiguo Testamento, y cómo este hombre sabía esto. Hasta aquí va todo bien, miren. En ti, oh Jehová, he confiado. Bien. No sea yo confundido jamás. Líbrame tu justicia. Líbrame en tu justicia. Yo podría entender si leyera, líbrame en tu misericordia, porque a decir verdad, la justicia de Dios debería condenarnos, no salvarnos. Sin embargo, vemos a David aquí diciendo, sálvame en tu justicia. David sabía que de algún modo Dios lo iba a librar en su justicia. Es decir, la justicia de Dios
sería el instrumento que Dios usaría no para condenarlo, sino para salvarlo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo digo otra vez. La justicia de Dios sería el instrumento que Dios usaría no para condenarlo, sino para salvarlo. Porque el juez justo del universo es eso, justo. Entonces el dilema todavía está en el aire. ¿Cómo puede ser que un Dios absolutamente justo nos declare inocentes en su tribunal cuando el apóstol Pablo ya nos ha hecho ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, que nosotros estamos totalmente perdidos y que somos culpables? Bueno, se necesita la justicia de Dios, que no es una justicia humana. David sabía de algún modo que Dios en su justicia lo iba a salvar. ¿Cómo iba a ocurrir eso? Él no sabía. Pero Pablo nos lo explica en el versículo 22 de nuestro pasaje. Versículo 22, capítulo 3 de Romanos. Miren, la justicia de Dios, eso también debería subrayarlo. La justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo ya nos dijo que esta justicia es aparte de la ley. Si quiere puede poner punto 1, aparte de la ley. Ahora nos dice que esta justicia que Dios le provee al pecador se obtiene pura y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, ahora sí, la justicia de Dios no la nuestra, de principio a fin la salvación es por fe. Pero ahora aquí Pablo nos dice que esa fe tiene que reposar solamente y exclusivamente y particularmente en Jesucristo y en nadie más. Para ser acreedor a la justicia de Dios, nosotros tenemos que mirar, según Hebreos capítulo 12, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo así se alcanza la justicia de Dios. No en Mahoma, no en el Dalai Lama, no en el Buda, solamente en Jesucristo de Nazaret, porque Él es nuestra justicia. Por eso nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve a Jesús y a su obra redentora en nuestra vida. Y ¿qué significado tiene que está escondida en Cristo? Escondida en Cristo. Todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo horrible, horrendo y transgresor que yo he sido, ha sido sepultado en el bautismo y he resucitado en gloria con Jesucristo y Dios me ve santo como Él es santo. Ese es el Evangelio. Pobres pecadores, siendo justificados por pura gracia y teniendo acceso a la presencia de Dios a causa no de su justicia humana y sus obras, sino de la justicia de Dios, que solamente a través de creer en Jesucristo. ¿Me va entendiendo? Yo sé que Dios está abriendo nuestro entendimiento en esta noche, en esta mañana, y que no es muy complicado lo que estoy hablando, aunque parece complicado, es muy sencillo y al final usted va a comprender algunas cositas más que quizás hasta ahora no ha comprendido, o si lo comprendió, mejor, porque va a reforzar su fe. De principio a fin, solamente descansa en Jesucristo. Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús. A decir verdad, no depende del tamaño de nuestra fe. Porque algunos dicen, yo tengo una fe tremenda. Le tengo una fe al presidente que entró ahora.
le tengo una fe a mi cuadro, yo le tengo una fe a Marcelo, que Marcelo y el grupo de alabanza van a tocar bien, le tengo una fe a mi amigo. Pero no depende de cuánta fe tengamos, depende de en quién tengamos puesta nuestra fe. Pablo está diciendo, la verdadera fe descansa únicamente en Jesucristo y en nadie más. ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué soy salvo? Porque Cristo murió por mí. Y yo acepté ese sacrificio y lo hice Señor de mi vida, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que de Dios, que fue dada por gracia. Ojalá todo el mundo comprendiera esto. Hemos sido tan bendecidos, Coco. Él quitó el velo de nuestros ojos para que pudiéramos ver los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero cuando se conviertan a Cristo, el velo será quitado y verán la gloria de Dios. Por eso hay que predicar el Evangelio, porque si esta ciudad va a caer, si los ancianos se van a convertir, si los enfermos se van a sanar, si los endemoniados se van a libertar, va a ser pura y únicamente a través de predicar este glorioso Evangelio de Jesucristo, que tiene el poder suficiente para derribar fortalezas y romper cadenas que nadie puede romper, deshacer ataduras y pudrir yugos que nadie puede romper, porque son espirituales. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas en Cristo Jesús. Y mi palabra, dijo el Señor, es como fuego que consume y como martillo que quebranta la roca. Su palabra es poderosa. Es como una espada, aleluya, de doble filo que penetra el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que se clava bien adentro y llega donde nadie puede llegar y hace que el pecador sea salvado por la gracia de Dios. Hay que predicar el Evangelio, iglesia. Hay que predicar Biblia en el púlpito. Hay que hablar Biblia en el púlpito. Hay que hablar palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para que una iglesia crezca, para ver milagros, prodigios, sanidades, conversiones. La palabra de Dios es suficiente. Quizás no tengamos muchos estudios, ni seamos versados, ni tengamos tanta influencia como otros, pero si predicamos la palabra de Dios, yo les aseguro que esta iglesia despegará, que este barrio se convertirá. Porque Amós capítulo 8 versículo 11 dice, vendrán días, dice el Señor, donde la gente tendrá hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y andarán de un lado a otro y escurrirán y no la encontrarán. Pero que se encuentre en este lugar un grupo de líderes, de miembros y pastores que amen y prediquen la palabra de Dios. La gente está cansada de buscar y no le podemos dar promesas humanas. Yo soy tan débil como usted, pero mi Cristo es poderoso para restaurar tu matrimonio, para sanar tu familia, para abrir puertas, para quitar el cáncer. Él es poderoso. Yo debo predicar de Él, debo servirle a Él, debo hablar de Él y dejar que Él haga lo que yo no puedo. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda el Espíritu Santo está en este lugar. Me quema el palo. Él siempre está cuando se predica su palabra. Y la gente siempre quiere venir a escuchar palabra de Dios. Dios el Padre ha colocado a Jesús como el único medio de salvación. La fe verdadera descansa en Jesús. Dios solamente puede aceptar una justicia.
igual a la de Él para sentarnos en su presencia. Y esa justicia se encuentra únicamente en el Dios Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús pudo obedecer la ley en toda su extensión. Él fue sin pecado. Tú y yo nunca podríamos haber hecho esto. Entonces, miren qué interesante. ¿Cuáles son las buenas noticias? Estas son las buenas noticias. Aleluya. Lo que Dios nos ofrece en el Evangelio y por pura gracia es transferir a nuestra cuenta la justicia perfecta de Jesús por medio de la fe. Yo le doy el PIN, la tarjeta y todo, que me transfiera esa justicia. Dios nos ofrece transferir a nuestra cuenta, que está deteriorada, caída, hecha pedazos, la justa justicia de Jesús, para que nosotros podamos ser aceptados en el amado, dice la Biblia, que es Jesucristo. Ah, Señor. Yo le dije que era glorioso lo que íbamos a compartir hoy, y aún falta un poco más. Solo Jesús pudo obedecer la ley en toda su extensión. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, miren qué frase, justicia de Dios en él. Usted debería subrayar esa frase también en su Biblia. Debería subrayar todo ese versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en la cruz del Calvario. ¿Está entendiendo el Evangelio? Es impresionante, Sebastián. El Evangelio es un diamante en bruto que nos habla de un Dios bueno que está empecinado en salvar a sus criaturas que por desobediencia tuvieron que ser expulsadas, pero Él ideó un plan. Génesis capítulo 3 versículo 15, la primera promesa de redención: tú le herirás, pondré enemistad entre tú y la simiente del hombre, tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Dios, en el mismo momento que el hombre cayó, ideó un plan para que el hombre pudiera recobrar lo que había perdido en el Edén, a través de Adán, que era la presencia de Dios, y estábamos destituidos de la presencia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, nos ha sido otorgada otra justicia, que solo por la fe en Jesucristo, quien mora en nuestros corazones y le hemos hecho al Señor de nuestra vida, y aquí y ahora y en todo lugar yo puedo disfrutar de la misma presencia que Adán y Eva disfrutaban en el Edén. ¿No es glorioso el Evangelio? Nada bueno hay en mí, pero la justicia de Dios ha sido desplegada a través de Jesús. Es profundísimo lo que estoy predicando hoy. Por eso yo le dije, si usted entiende esto, no se aparta nunca más del Señor. Podrá irse a otra iglesia, pero del Señor no se aparta más nunca. Porque hoy va a comprender que era imposible que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios otra vez. Dios nos une a Cristo por la fe, de tal forma que ahora Dios nos ve en su Hijo. Así medio gorditos, pelones, estamos quedando algunos. Ya nos duele todo. Oren por Cirila, por Yola. Nos vamos poniendo viejos, pero el mismo apóstol Pablo dijo: en tanto que este hombre exterior se va envejeciendo, el interior se va rejuveneciendo cada día en Cristo. Tenemos, a pesar de lo que estemos viviendo, muchísimas cosas por las que agradecer al Señor, porque lo peor ya ha sido
derribado, que es la muerte. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todos moriremos un día si Cristo no viene por nosotros. La pregunta es: ¿tienes a Cristo en el corazón? Porque una cosa es morir con Cristo, en Cristo, y otra cosa es morir sin Cristo, alejado de nuestra ciudadanía celestial, y ya no somos peregrinos ni advenedizos. Tenemos un Padre que nos ama. Por eso Jesús, cuando se le aparece a la mujer, le dijo: no me toques, pero andá y decile a mis discípulos: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Tenemos un Padre que nos ama y que desplegó su justicia para que ya no estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa justicia fue aparte de la ley, porque por la ley nadie podía ser salvo y estábamos todos muertos y destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, por la fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, tenemos paz para con Dios y podemos entrar al lugar santísimo para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro cuando querramos. El velo se rompió, ya no hay más sacrificios, ya no hay más sangre de animales, ya no hay más ceremonias, ya no hay más rituales. Cristo murió por los pecadores y se hizo reo en un madero, se hizo maldito en un madero, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él y podamos estar seguros de lo que nos espera. ¡Wow! Bendito sea el Señor. ¿Cuántos mensajes, Valeria, pueden salir de 6 versículos? Y todavía nos falta un par. Y todavía hay más. Tiene lo mejor, Rosa. Ahora, como dijimos, nuestra vida está escondida en Cristo. Colosenses 3. Nuestra salvación reposa en Cristo, en quien hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Recuerden, esta justicia es aparte de la ley, reposa solo en Jesucristo y ahora viene para todos los que creen. Es decir, esta justicia está disponible para toda la humanidad, porque toda la humanidad la necesita. Sí, el ladrón, el homicida, el drogadicto, la prostituta, el homosexual, el brujo, el macumbero, también necesitan la justicia de Dios. Aquí Pablo no dice para todos los que están en la iglesia, para todos los que están intentando hacer las cosas bien, dice no, para todos los que creen, para todos, porque es gratuita y por gracia. Ahora vamos a ver. No hay distinción, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta justicia es para todos los que creen, es una oferta para todo el mundo, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, al menos por la ley y por nuestra justicia humana u obra. Por eso, no pienses ni por un instante que tú no necesitas la justicia y la salvación que el Evangelio te promete. No pienses ni por un instante, querido hermano, querida hermana, que yo no necesito a Cristo. Yo no necesito el Evangelio, no necesito ir a la iglesia, no necesito, yo soy bueno, yo voy a ir al cielo, Dios me ama. A propósito, Dios no nos ama así como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Si Dios nos amara como somos, no hubiese mandado a Jesucristo a morir en la cruz. El único hijo en que Dios tiene complacencia es Jesucristo. Pero ahora que hemos aceptado la salvación por gracia y su justicia nos ha cubierto, hemos sido hechos justicia de Dios en Él y por ende ya no somos huérfanos, sino hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hemos sido engendrados en el amado, aceptados en Él. Wow, es poderoso el Evangelio. Yo podía predicar, Juan, todo un año solo de este pasaje. Hubo una persona que estuvo 27 años estudiando la carta a Romanos y no terminó.
y dijo, podría vivir 200 años y nunca terminaría de leer y estudiar Romanos. Si usted me pide un libro, recomiéndeme un libro de la Biblia para todos, por supuesto, los 66. Pero Romanos, wow. Romanos es romano. Y no fue escrita para los romanos, fue escrita para una iglesia que estaba en Roma. Sigo un poquito más. ¿Está muy aburrido? ¿Puedo seguir unos minutos más? No hay ni un ser humano en todo el planeta que no necesite esa justicia que Dios provee y otorga en el Evangelio. Por eso es que está a disposición de todo el mundo y gratuitamente. No es algo que merecemos, es algo que Dios ha querido otorgarnos por pura gracia. Esta justicia proviene solamente por la gracia de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. Ahí puede subrayar esa palabra en su Biblia también, a los que subrayan. Siendo justificados que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. No nos costó nada. No podemos hacer nada para ser salvos. Es gratuita y por gracia. Fuimos justificados, absueltos por gracia en el tribunal de Dios. Nuestra justificación no tuvo que ver con nada de lo que nosotros hayamos hecho. Fue gratuitamente y por gracia. Aún nuestra fe es don de Dios, ¿sabía eso? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Lo que movió a Dios a darnos ese regalo fue su gracia, gratuitamente y por gracia. La gracia, escuche, es la buena disposición que tiene Dios para darle a pecadores no lo que merecen, eso es gracia, sino lo que no merecen. No es para gritar de gozo esto. Lo que ocurrió en la cruz fue grandioso, fue impresionante. Dios muriendo en un madero para que a través de esa muerte y de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos tener paz para con Dios. Fue grandioso. Todo fue gratuito. Aún Pablo no ha resuelto el dilema del principio. En este punto del pasaje, ¿recuerdan el dilema? ¿Cómo es posible que el gran juez justo del universo pueda declarar inocentes a personas culpables y después les adoptes como sus hijos? Ese era el dilema. Esta justicia depende enteramente y reposa enteramente sobre la obra de Jesús en el Calvario. Escuche, Dios no tuvo que rebajar su ley. A veces rezongamos a nuestros hijos y le ponemos una penitencia. Y Araceli, que no está acá, viene y me dice, papá, te amo, sos el mejor. Yo ya sé que está buscando que yo le rebaje el castigo. Ella es más sutil. Dios no tuvo que rebajar su ley. Dios no tuvo que diluir su ley. Dios no tuvo que suavizar las demandas de su ley para poder perdonar nuestros pecados. ¿Qué hizo entonces? Escuche. Él castigó todos nuestros pecados como merecían ser castigados en la persona de Jesucristo. Tú y yo deberíamos haber sido crucificados. Tú y yo deberíamos haber sido clavados en un madero. Tú y yo deberíamos haber llevado la corona de espinas. A nosotros nos debían haber clavado la lanza en el costado porque éramos culpables. Por eso en una ínfima de segundo uno de los ladrones le dijo al otro,
Y si usted lee otro evangelio dice que los dos, porque a veces parece que había uno más bueno que otro, pero los dos le gritaban y lo injuriaban. Si tú eres el Hijo de Dios, bajate y bajanos a nosotros. Como cordero fue llevado al matadero y cayó delante de sus trasquiladores y no abrió su boca por el gozo puesto delante de él. Sufrió lo oprobio y menospreció la cruz. Calladito. Pero en una ínfima, un segundo, como el hijo pródigo, este pecador, ladrón que estaba allí, dijo: cállate, tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho, pero ¿qué mal ha hecho? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le dijo: esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Esa es la justicia de Dios, que nos exime de nuestros pecados, nos perdona en un segundo y nos saca del reino de las tinieblas al reino de la luz en Cristo Jesús. Si entendemos el evangelio, no nos vamos más de su presencia, porque ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, dijo el apóstol Pedro. Aleluya, qué lindo es predicar el evangelio. Qué lindo es el evangelio. Ah, qué lindo que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 y 25. El 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Oh, gracias Dios, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Pasó por alto los pecados pasados en su paciencia. Pablo usa 3 palabras teológicas. Primero, a los que anotan: justificación. Fuimos absueltos, justificados en el tribunal de Dios. Segundo, redimidos. La palabra redención tiene que ver con el mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17 habla de eso. No vamos a leerlo ahora. Éramos esclavos y Cristo nos libertó, pagando nuestra deuda con la justicia de Dios, y al mismo tiempo deshizo la cadena que nos ataba al pecado. Él nos compró al precio de su sangre. Él nos compró, somos de Él, puramente y exclusivamente de Él. Primera de Corintios 6, 19. Él nos compró a precio de sangre. El tercer término, propiciación. Y hay muchos que tienen problemas con esta palabra, porque la palabra propiciación habla de la ira de Dios. ¿Y cómo un Dios bueno puede estar enojado? Sí, Dios estaba enojado con el pecado, a tal punto que cuando el pecado del mundo cayó sobre su Hijo, el propio Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios ama a la humanidad, pero detesta, odia el pecado, porque Él es 3 veces santo. ¿Cómo entonces yo y tú podríamos estar delante de su presencia y llamarle Padre? Era imposible. Por eso fue aparte de la ley. Aparte. Porque la ley nos condenaba, pero la gracia y la justa justicia de Dios nos hace acepto en el amado por medio de la fe, y ya podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente, sabiendo que todos nuestros pecados y nuestras deudas fueron clavadas en la cruz del Calvario, ya que Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario, clavándola en la cruz, quitándola del medio, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es precioso el evangelio. Es hermoso el evangelio. Es lindo entender el evangelio. Es lindo predicar el evangelio. Dios es bueno, pero también es justo. ¿Me va a dar 5 o 10 minutos más? Yo deseo que terminar. Quizás alguien está apurado. Seba, no sé si tenés que trabajar hoy, pero espero que puedas llegar. Si no, te paso la. A propósito, ¿desde dónde vino en bicicleta hoy? ¿De usted? ¿Qué hace que alguien venga en bicicleta con su nieto desde el barrio Peñarol con el día que hace?
Espíritu Santo. A los de cerca, a los de cerca y a los de lejos. Algunos viven cerca y no vienen porque está lloviendo, porque hace frío. Y ahora cuando termine acá, Dios renueve tu fuerza para que los ángeles empujen tu bicicleta y llegues con bien a casa tú y tu nieto. Él recompensa, porque aquel que cree en Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Él te dé conforme al deseo de tu corazón, premie tu esfuerzo, bendiga tu casa y tu vida y conceda esas peticiones que Él tiene para ti. La ira de Dios es hacia el pecado porque Él es santo. Dios no puede dejar el pecado sin castigo porque eso no sería justo. Y un Dios que no es justo ya no es Dios. Es aquí donde el Evangelio se torna impresionante. Escucha. Abre tu corazón y tus oídos porque esto es realmente impresionante, Matías. Esto es realmente impresionante, Darío. Dios el Padre decidió juntamente con Dios el Espíritu que Dios el Hijo tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario para recibir sobre Él, es decir, sobre Jesús, toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Por eso Él es el sustituto perfecto que tomó nuestro lugar y hizo una ofrenda perfecta una vez y para siempre, para que ahora nosotros podamos tener paz y comunión con Dios. El juez del universo se sienta en el banquillo de los acusados y decide amar a los objetos de su ira, es decir, a nosotros, y remover su ira de nosotros, volcándola sobre Jesús. Isaías capítulo 53, 4 y 5. Ya va a aparecer en pantalla. Dice así. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatidos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, fíjese esa frase, subraya esa frase en tu Biblia. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz, subraya esa frase, grábatela en tu corazón. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos ya curados. ¿Cuántos dicen amén? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que nos tenía que pasar a nosotros, le pasó a Él. Lo que teníamos que atravesar nosotros por la vía dolorosa, lo pasó Él. Fue el castigo de nuestra paz. Para que la ira de Dios se aplacara en nosotros, Dios quitó su ira de los objetos de su creación, de la humanidad, y la pasó al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, sin mancha, perfecto, para que a través de su sacrificio hoy nosotros podamos estar aquí y ser santos para la gloria de Dios. Ser santos porque yo soy santo. El castigo que tú y yo merecíamos, pero ahora fue removido para que tengamos paz para con Dios. Este castigo cayó sobre Jesús. Isaías 53, 11 y 12. Verá el fruto de su alma y quedará satisfecho. Escuche. Por su conocimiento justificará. Ahí viene la palabra. Justificará. Mi siervo justo llevando las iniquidades de ellos, justificando a muchos. Isaías escribió esto 700 u 800 años antes de Jesús. Qué lindo es el Evangelio. Impresionante. Ese es el corazón del Evangelio. Jesús
sustituyendo al pecador en la cruz del Calvario. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Versículo 25, en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. La salvación de todos los creyentes del Antiguo Testamento fue porque Dios, escuche, esperó en su misericordia y paciencia el sacrificio perfecto de su Hijo para borrar todos sus pecados. La salvación de ellos, de los del Antiguo Testamento, no dependía de los animales sacrificados. Eso fue perdón a crédito. Dios en su paciencia decidió perdonarlos, porque Él sabía, escuche, que esa tarjeta sería absolutamente paga con la sangre preciosa, no de animales, sino de su Hijo en el Gólgota, en el monte de la calavera, sobre una cruz en el Calvario. De esa manera, Dios hizo una sorprendente manifestación de su justicia. ¿Tú quieres saber qué tan justo es Dios? Mira la cruz. Dios es tan justo que no podía perdonarnos a pesar de que nos amaba, a no ser que desplegó su justicia, que era parte de la ley, para que nosotros, siendo pecadores, seamos justificados en él. Yo sé que es profundo esto. Gracias a Dios queda grabado. Hay gente que lo mira 2 o 3 veces, y yo también lo miro 2 o 3 veces. Y aparte, tengo muchísimas de estas cuadernolas en casa. A veces digo, ¿dónde está mi cuadernola? Esa no, la otra, no, esa ya está llena. Y a veces estoy hablando con Lorena y corre y me dice, ¿qué pasó? Me vino algo a la mente. Y escribo todo. Y tengo la computadora y todo, pero a mí déjeme con la cuadernola. Me encanta. Ahora sí, Pablo resuelve el dilema, mire. ¿Se acuerdan cuál era el dilema? ¿Cómo es que un juez justo, absolutamente justo, el juez del universo, podía declarar inocentes a pecadores que eran culpables, siendo justo? No se podía. Y ahora Pablo resuelve el dilema. El juez del universo no tuvo nosotros, todos nuestros pecados fueron castigados en la persona de Jesús, para que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Versículo 26, el último. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo leemos otra vez? Miren qué interesante, José, que te gusta leer. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Tu fe está puesta en Jesús? Ha sido declarado todos tus pecados han sido perdonados. No sigas atado al pasado y no permitas que el diablo te hable al oído culpándote por tus errores, porque todos mis pecados y tus pecados han sido perdonados por el juez justo del universo, que nos justificó haciendo un magnífico despliegue de su justicia a través del justo Jesucristo, muriendo por los injustos en la cruz del Calvario, y esa sangre nos justificó delante de Dios, porque a decir verdad no teníamos justificación delante de Dios, ya que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Tremendo. Ya voy a terminar. Esa es la buena noticia del Evangelio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Cierro. Conclusión. Siempre tiene que haber una conclusión. La carta no es para los inconversos de Roma. Esta carta fue escrita y enviada a un grupo de cristianos en Roma. ¿Para qué fue enviada? Para lo mismo que hoy está siendo recitada aquí. Porque la palabra de Dios no pierde vigencia. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Para qué fue enviada? Para que entiendan o entendieran
que la única manera en que los cristianos pueden crecer en gracia y dar fruto es entender cada día más las buenas noticias del Evangelio. La salvación es un regalo de Dios y no depende de ninguna obra humana. Es por la misericordia y gracia del Señor. Hay razones más que suficientes para adorar a aquel que tomó nuestros lugares en la cruz. De Él es la gloria, la honra y la alabanza. Ahora que entendemos un poco más el Evangelio, vivamos para aquel que nos compró a precio de sangre. Y si aún no tienes a Cristo o te apartaste, el Cristo de la gloria está dispuesto a otorgarte su justicia para que seas hecho justicia de Dios en Él. No te vayas de este lugar sin Jesucristo. Ahora sí cierro, mire. Se cumplieron los 5 minutos, Juan. Recuerda, es solo por gracia, es solo en Cristo y es solo por medio de la fe. Eres libre de la condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley, que es la ley del Espíritu. ¿Por qué? Porque es aparte de la ley, porque es por gracia y gratuita, y es un despliegue de la magnífica justicia de Dios a través del Hijo, porque para estar delante de un Dios santo tenemos que ser tan santos como Él, y no podíamos hacerlo a través de la ley ni a través de las obras humanas. Fue necesario que el Hijo de Dios descendiera y dijera: he aquí, Padre, yo desciendo, como está escrito de mí en el rollo, y tomo lugar para que ellos puedan gozar de tu presencia y su justicia. Ponete en pie. Yo no sé si todos tienen a Cristo en este lugar. Si todos tienen a Cristo, gloria a Dios. Pero si estás aquí y no tienes a Cristo, pídele al Espíritu Santo de la gloria de Dios. Sin gracia, sin misericordia, pero por gracia y misericordia, su justicia nos ha justificado.